Verano de 1945. Batangas, al sur de Filipinas. El aire estaba pesado, cargado de humo viejo, arroz fermentado y miedo acumulado. No era solo calor tropical, era la sensación constante de que algo podía romperse en cualquier momento. En una choza de bambú, al borde de la selva, Luz Biminda, una madre de 32 años, sostenía a sus 2 hijas contra el pecho. No dormían. Nadie dormía de verdad desde hacía 3 años. Afuera, el mundo estaba detenido. No había pájaros, no había viento, no había pasos humanos, solo silencio. Ese tipo de silencio que los filipinos aprendieron a temer, porque siempre era el anuncio de lo mismo. Primero el vacío, después los gritos, las botas golpeando la tierra, los soldados japoneses entrando a las aldeas, requisando comida, rompiendo puertas, arrastrando hombres para trabajos forzados. Y cuando no eran los soldados, era el cielo. Durante la ocupación, el miedo no venía solo del suelo, venía de arriba. La propaganda japonesa había sido clara, repetida hasta el cansancio, susurrada como una maldición. Cuando los aliados lleguen, no distinguirán civiles de soldados. Quemarán todo, matarán a todos. Las madres filipinas aprendieron esa frase de memoria. Luz la repetía sin darse cuenta, como un reflejo involuntario, mientras apretaba a sus hijas. El enemigo no tenía rostro definido, solo alas, motores y fuego. Entonces el sonido llegó. No fue el ruido seco de las botas, no fue el motor áspero de los camiones japoneses. Fue algo distinto, un zumbido agudo, constante, creciente. Aviones. Luz corrió hacia la pequeña abertura entre hojas de palma que servía de ventana. En el cielo azul comenzaron a aparecer puntos metálicos brillando bajo el sol. Crecían rápido, demasiado rápido. Flechas de plata descendiendo directamente hacia la aldea. «¡Agáchense!», gritó un anciano, tambaleándose hacia el interior de su casa. Durante años, aquel sonido solo había significado una cosa: destrucción. Las mujeres abrazaron a sus hijos. Algunos hombres intentaron esconderse con machetes oxidados, lanzas improvisadas, cualquier cosa que les diera la ilusión de control. Nadie pensó en correr. Correr nunca había servido. Pero algo no encajaba. Cuando los aviones se acercaron lo suficiente para distinguir sus formas, Luz entreabrió los ojos, esperando ver la estrella blanca estadounidense, el símbolo que la propaganda había convertido en sinónimo de muerte. No estaba allí. En su lugar, pintada en el fuselaje, había una imagen desconocida. Un águila devorando una serpiente, en verde, blanco y rojo. Luz frunció el ceño. Nunca había visto esa bandera. Uno de los aviones descendió aún más, haciendo vibrar las hojas de los bananos. Pasó tan bajo que por un segundo pareció tocar la aldea. Y entonces ocurrió algo imposible. Luz vio el rostro del piloto. Era joven, moreno, los ojos entrecerrados por el sol. Giró la cabeza hacia abajo y sonrió. No fue la sonrisa de un conquistador. No fue la sonrisa fría de un hombre entrenado para matar. Fue algo simple, humano. El piloto inclinó ligeramente el ala del avión, como quien saluda. Un gesto pequeño, casi insignificante. Pero dentro de Luz, algo se quebró. Esos hombres no parecían monstruos. Horas después, cuando los motores desaparecieron en el horizonte y el miedo comenzó a derretirse lentamente, la aldea entera repetía la misma frase, incrédula, como si al decirla pudiera hacerla real. México. México vino a rescatarnos. Nadie entendía por qué. Nadie sabía cómo.
Nadie imaginaba que aquella historia no había comenzado en Filipinas, sino miles de kilómetros al otro lado del océano, en un país que el mundo jamás esperó ver en la guerra más grande. Y para entender por qué esos aviones con bandera mexicana cruzaron el Pacífico, había que retroceder algunos años, a un país cálido, montañoso, pobre, a un pueblo que no buscaba gloria, pero que terminaría encontrando algo mucho más profundo. Para el mundo de 1942, México no era un nombre que se asociara con ejércitos poderosos ni con batallas decisivas. No era Alemania, no era Estados Unidos, no era Japón. Era un país que todavía sanaba heridas internas, marcado por revoluciones recientes, pobreza estructural y un largo esfuerzo por reconstruirse sin volver a romperse. México era, ante todo, un pueblo cansado. Las carreteras apenas unían regiones enteras. Muchas escuelas funcionaban con lo mínimo. En los campos, hombres y mujeres trabajaban la tierra con las manos, no con máquinas. Y aún así, contra todo pronóstico, el país había logrado algo raro en aquella época: estabilidad frágil, pero estabilidad al fin. Por eso, cuando el mundo entró en guerra, México miró desde la distancia, no por indiferencia, por prudencia. El presidente Manuel Ávila Camacho lo sabía. México no tenía tanques comparables a los alemanes. Sus bases aéreas eran pequeñas. Sus pilotos entrenaban en aviones estadounidenses de segunda mano. Entrar en la guerra no era una aventura heroica, era una decisión que podía costar la nación misma. Durante un tiempo, México se mantuvo al margen, hasta que el océano trajo sangre. En mayo de 1942, el petrolero mexicano Potrero del Llano navegaba por el Golfo transportando combustible para los aliados. No llevaba armas, no escoltaba flotas, era un barco civil, claramente identificado con los colores mexicanos para evitar cualquier confusión. Pero en el Atlántico, las reglas habían dejado de importar. Desde las profundidades, el submarino alemán U-564 observó el objetivo. No hubo advertencia, no hubo señal previa, solo un torpedo cortando el agua y una explosión que convirtió acero y vidas en fuego. El Potrero del Llano se hundió envuelto en llamas. México despertó al día siguiente con la noticia en todos los radios. Alemania había hundido un barco mexicano. La indignación recorrió el país como una corriente eléctrica. Pero aún había dudas, aún había quienes pedían cautela. Entonces llegó el segundo golpe. Días después, el petrolero Faja de Oro fue hundido de la misma manera, sin aviso, sin excusa, sin piedad. 2 ataques, 2 barcos, 2 mensajes claros. México ya no podía mirar hacia otro lado. Por primera vez en su historia moderna, el país levantó la voz ante el mundo y dijo algo que cambiaría su destino. México está en guerra. En las plazas públicas, el anuncio se leyó en voz alta. No hubo celebraciones, no hubo euforia. Hubo silencio y luego determinación. En los pueblos rurales, donde muchos jamás habían visto un avión, hombres sencillos levantaron la mano y dijeron que irían. No por gloria, no por odio, sino por dignidad. Así nació algo improbable: un pequeño grupo de voluntarios, campesinos, mecánicos, maestros, que cargarían con el peso simbólico de representar a toda una nación en el cielo de una guerra que no habían provocado. Se llamarían Escuadrón 201. Cuando llegaron a Estados Unidos para entrenar, no los esperaban con aplausos, los esperaban con miradas. Miradas de desconfianza, de subestimación, de burla silenciosa. Latinos volando cazas modernos. Ojalá entiendan inglés. Mejor ponerlos en misiones fáciles. Los pilotos mexicanos escuchaban todo. No respondían, no discutían. No porque aceptaran esas ideas, sino porque sabían algo que nadie más sabía todavía. Habían viajado demasiado lejos para fallar. En los hangares de Texas les asignaron el P-47 Thunderbolt, un avión enorme, pesado, brutal. Una máquina diseñada para resistir castigo y para matar a pilotos inexpertos. Muchos oficiales esperaban errores, esperaban excusas para devolverlos a casa.
Pero los mexicanos tenían algo que no figuraba en ningún informe militar: hambre. Hambre de demostrar que México no era un espectador, hambre de respeto, hambre de dignidad. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Un oficial estadounidense escribió en un memorando interno, casi sorprendido: estos hombres no vienen a aprender, vienen a pelear. Aún así, nadie imaginaba lo que vendría después. Nadie pensaba que aquel pequeño escuadrón cruzaría el océano. Nadie creía que terminarían en un lugar devastado, donde el miedo al cielo era parte de la vida diaria. Un lugar llamado Filipinas. Y muy pronto, ese nombre dejaría de ser solo un destino militar, para convertirse en una herida y un legado que marcaría a todos para siempre. Filipinas no esperaba aliados, esperaba sobrevivir. Durante 3 años de ocupación japonesa, el cielo había dejado de ser un lugar neutro. Cada sonido de motor era una amenaza. Cada sombra que cruzaba las nubes significaba bombas, ametralladoras, castigo colectivo. Las aldeas aprendieron a vivir mirando hacia arriba con miedo, no con esperanza. Por eso, cuando los primeros aviones con insignias desconocidas aparecieron sobre Batangas, nadie celebró, nadie corrió a saludar. El cuerpo reaccionó antes que la mente: esconderse, cubrir a los niños, aguantar la respiración. Pero algo no encajaba. Los aviones regresaron, no una vez, varias. Volaban bajo, demasiado bajo para ser indiferentes. No atacaban aldeas, no lanzaban bombas al azar. Pasaban, observaban y se iban. Los rumores comenzaron a circular entre los caminos de tierra y los arrozales. No son japoneses, no son americanos, hablan raro, traen otra bandera. El miedo no desapareció de inmediato, el miedo no se va así, pero empezó a transformarse en confusión. Y luego llegó el día en que los motores no se alejaron. Al amanecer, con la neblina aún flotando sobre los campos, un sonido distinto se escuchó desde el mar. No era aéreo, era grave, constante, camiones. Los hombres de la aldea tomaron lo poco que tenían: machetes oxidados, lanzas improvisadas, palos. No servía de nada, pero servía para sentirse vivos. Cuando los vehículos aparecieron en el camino principal, cubiertos de polvo, nadie atacó, nadie huyó, simplemente observaron. En el parabrisas de uno de los camiones, pintado en blanco, había un símbolo extraño: Escuadrón 201, México. ¿México?, murmuró alguien. ¿Por qué México vendría aquí? Los camiones se detuvieron. Las compuertas traseras se abrieron lentamente. Bajaron hombres jóvenes, uniformes gastados, botas llenas de barro, rostros morenos quemados por el sol. No gritaban, no apuntaban armas, miraban alrededor con la misma cautela que los aldeanos. Un oficial mexicano dio un paso al frente, levantó las manos despacio, mostrando que no tenía intención de pelear. "We come to help", dijo en un inglés torpe, esforzado. No bastó. La tensión siguió en el aire como una cuerda a punto de romperse. Entonces respiró hondo y lo intentó otra vez, esta vez en un español lento, casi solemne. "Venimos a ayudar". Nadie respondió, pero algo cambió. No fue inmediato, no fue mágico, fue humano. Un piloto se quitó la mochila, se arrodilló en el suelo y comenzó a sacar paquetes de comida: arroz enlatado, raciones estadounidenses, barras de chocolate. Las colocó una por una, con cuidado, como si ofreciera algo sagrado. Una niña de unos 5 años miró el chocolate como si fuera un objeto de otro mundo. No se acercó. Había aprendido que acercarse podía costar la vida. El piloto partió la barra por la mitad y se la extendió. No habló, no sonrió exageradamente, solo esperó. Cuando la niña tomó el chocolate con manos temblorosas, algo invisible se quebró en la aldea. No fue un grito, fue un suspiro colectivo. Una anciana comenzó a llorar, cayó de rodillas, tocó el brazo del soldado y repitió una frase una y otra vez: "No son monstruos, no son monstruos". Esa frase corrió más rápido que cualquier propaganda. En los días siguientes, cada despegue de los aviones mexicanos transformó el paisaje emocional. Antes los niños corrían a esconderse.
Ahora salían a mirar, señalaban el cielo, sonreían, gritaban palabras que mezclaban idiomas, pero no emociones. El cielo ya no significaba castigo, significaba protección. Los pilotos mexicanos no se limitaron a volar, caminaban hacia las aldeas, preguntaban si había heridos, si los niños estaban bien, compartían agua incluso cuando ellos mismos tenían poca, no por órdenes, por impulso. Una madre filipina diría después: los japoneses tenían armas, los americanos tenían disciplina, los mexicanos tenían corazón. Y mientras esa conexión humana crecía en la tierra, en el aire aún quedaba algo por probar, porque la guerra no se gana solo con gestos nobles, se gana sobreviviendo al infierno. Muy pronto, el Escuadrón 201 tendría que demostrar que no solo sabían cuidar, sino también combatir, y lo harían en uno de los cielos más mortales de toda la Segunda Guerra Mundial. La humanidad que los mexicanos mostraban en tierra comenzaba a ser comentada en voz baja entre los civiles filipinos. Pero en la guerra, la compasión no basta. El cielo del Pacífico no perdona sonrisas ni buenas intenciones. Allí, solo sobreviven quienes saben volar, decidir y matar cuando es necesario. Y eso era exactamente lo que aún dudaban los estadounidenses. En la base aérea improvisada, los comandantes observaban al Escuadrón 201 con una mezcla incómoda de simpatía y reserva. Nadie negaba su disciplina, nadie negaba su valentía, pero confiarles misiones reales era otra cosa. Primero las misiones fáciles, dijo un coronel, sin disimular, que apoyen desde atrás. Era una frase educada y profundamente humillante. En el Pacífico no existían misiones fáciles. A los mexicanos se les asignó el P-47 Thunderbolt, una bestia de metal, pesado, ruidoso, violento. Un avión que exigía fuerza física, nervios de acero y precisión absoluta. El P-47 no perdonaba errores, derribaba enemigos y pilotos. El primer briefing de combate fue tenso. Mapas extendidos, rutas marcadas con lápiz, objetivos japoneses escondidos en la selva de Luzón. El plan era claro. Una fortificación bloqueaba el avance aliado. Había que destruirla. Cuando llegó el turno de asignar roles, el oficial estadounidense dudó. Primera ala ataca, segunda ala cubre, miró el papel y el Escuadrón 201 apoyará desde atrás. Silencio. Los pilotos mexicanos no protestaron. Ajustaron los cascos, se miraron entre ellos. Sabían leer entre líneas. Si algo sale mal, no queremos que ustedes estén al frente. El amanecer del 7 de junio de 1945 encontró a los P-47 alineados en la pista. El sol brillaba sobre el metal como cuchillas. El aire olía a sal, combustible y pólvora anticipaba. Los motores rugieron uno a uno. El cielo los recibió sin advertencia. Cuando se acercaron al objetivo, el infierno se abrió de golpe. Artillería antiaérea japonesa escupiendo fuego desde la selva. Trazadoras cruzando el aire como serpientes luminosas. Explosiones sacudiendo las alas. La primera ala estadounidense erró el cálculo. La formación se rompió. La segunda intentó cubrir, pero quedó expuesta. El radio se llenó de voces tensas. "We need backup, now". El comandante dudó. Segundos que parecieron eternos. Entonces, una voz distinta atravesó la estática. "Águilas, adelante". No pidió permiso. No esperó confirmación. Los mexicanos avanzaron. Los P-47 del Escuadrón 201 se lanzaron en picada como flechas de plata cayendo del cielo. Bajaron más de lo recomendado, más de lo seguro. Las explosiones sacudían los cockpits. Las balas rozaban las alas, pero no se dispersaron. Atacaron con una precisión que nadie esperaba. Bombas lanzadas exactamente donde debía caer. Ráfagas cortando posiciones japonesas ocultas. La fortificación comenzó a arder. Desde tierra, un observador estadounidense murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta: "Dios mío, esos muchachos saben lo que hacen". La ofensiva japonesa colapsó. Las alas estadounidenses se reorganizaron. El ataque continuó.
Cuando los aviones regresaron a la base, cubiertos de humo, sudor y adrenalina, nadie habló durante varios segundos. Los mecánicos comenzaron a revisar daños. Los pilotos bajaron de las cabinas con las manos aún temblando. El mismo coronel que había dudado caminó hacia el capitán mexicano. Se quitó el casco, lo sostuvo contra el pecho. «Sir, today you saved my man». No fue un gesto protocolar, fue respeto puro. Desde ese día, algo cambió. El Escuadrón 201 dejó de ser el Grupo Latino Simpático. Pasó a ser una unidad real de combate. Cuando surgía una misión complicada, alguien siempre preguntaba, ¿ya avisaron al 201? Pero mientras el respeto crecía en el aire, en tierra ocurría algo aún más profundo. Los pilotos comenzaban a comprender que ya no luchaban solo por órdenes ni banderas. Luchaban por las aldeas que los esperaban, por los niños que ahora miraban al cielo sin miedo. Y esa conexión convertiría la siguiente misión en algo más que un ataque. La convertiría en un sacrificio. Después de la primera victoria, el respeto ya no era una duda, era un hecho. Pero en la guerra, cada reconocimiento trae consigo una carga nueva, expectativas más altas, misiones más peligrosas y decisiones que ningún entrenamiento puede preparar del todo. El Escuadrón 201 ya no volaba desde atrás, ahora volaba donde dolía. Las semanas siguientes fueron una sucesión de operaciones cada vez más complejas, bases japonesas ocultas entre montañas, convoyes camuflados bajo selva espesa, artillería escondida en cuevas naturales. El enemigo sabía que estaba perdiendo terreno y luchaba con la desesperación de quien no piensa en sobrevivir, sino en causar el mayor daño posible antes del final. Y en medio de ese escenario, ocurrió algo que cambiaría la naturaleza de la guerra para los mexicanos. Los pilotos comenzaron a notar que muchas de las posiciones japonesas estaban deliberadamente ubicadas cerca de aldeas civiles, no por casualidad, por cálculo. Si los aliados atacaban, los civiles morirían. Si no atacaban, los japoneses avanzarían. Era una trampa moral. En un briefing particularmente tenso, un oficial estadounidense señaló un valle estrecho rodeado de montañas. Esta base bloquea todo el sector. Si no cae, las aldeas de la zona están condenadas. Un sargento murmuró lo que todos pensaban. Ese valle es una trampa mortal. Silencio. El capitán mexicano observó el mapa. No levantó la voz, no hizo discursos. ¿Hay civiles cerca? Sí, respondieron. Varias aldeas pequeñas. El capitán asintió una sola vez. Entonces, vamos nosotros. El 9 de julio de 1945, el Escuadrón 201 recibió la misión más peligrosa hasta ese momento: volar bajo, demasiado bajo, atacar una base japonesa escondida en un valle estrecho donde la artillería antiaérea podía disparar desde todos los ángulos. Antes del despegue, nadie bromeó, nadie cantó, nadie tocó la guitarra. Uno de los pilotos, José Luis Espinosa Fuentes, ajustó su arnés en silencio. No era el más experimentado, tampoco el más joven. Era uno de esos hombres tranquilos que nunca llamaban la atención hasta que llegaba el momento de decidir. Los motores rugieron. Al entrar en el valle, el infierno se reveló sin advertencia. Fuego antiaéreo desde las laderas, trazadoras cruzando el aire como cuchillas invisibles, explosiones tan cercanas que los instrumentos vibraban sin control. «Mantengan formación», ordenó el capitán. «No se separen». Pero la guerra no obedece órdenes. Un impacto seco sacudió el P-47 de Espinosa. La ala derecha fue alcanzada. Humo negro comenzó a salir en espiral. «Espinosa, sube, sube ahora», gritaron por radio. «No responde», contestó, con la voz forzada. «No responde». Los procedimientos eran claros. Si el avión estaba perdido, el piloto debía eyectarse. Nadie lo culparía, nadie lo juzgaría. Pero Espinosa vio algo más. Abajo, en la ladera del valle, distinguió techos de palma, casas, una aldea.
Si saltaba, el P-47 caería directo sobre ellos. Hubo segundos de silencio en la radio, segundos que parecieron eternos. «Lánzate, Espinosa», insistieron. «Lánzate». Respiró hondo, y entonces dijo su última frase, una frase tan simple que quedó grabada para siempre en quienes la escucharon. «No caeré sobre ellos». Con un esfuerzo sobrehumano, luchó contra el motor moribundo, giró el avión y lo desvió hacia la pared rocosa del valle, lejos de las casas. La explosión iluminó el cielo como un amanecer brutal. Después, silencio. Cuando los demás aviones regresaron a la base, nadie habló, nadie preguntó. Todos sabían. Esa noche la guitarra no sonó, nadie comió, nadie durmió. Un piloto rompió el silencio con la voz quebrada. Espinosa murió como un mexicano, protegiendo a gente que ni siquiera conocía. La noticia se propagó rápido por las aldeas, no como un parte militar, como un susurro cargado de dolor. Mujeres comenzaron a llevar flores cerca de la pista, ancianos dejaban ramas de arroz en señal de respeto. Velas aparecieron sin que nadie diera la orden. Luz Biminda llevó a su hija de la mano hasta el pequeño memorial improvisado. La niña dejó una flor blanca y le preguntó: «Mamá, ¿por qué lloras por un hombre que no conociste?». Luz respondió en un susurro roto: «Porque murió para que tú vivieras». Desde ese día, los filipinos dejaron de llamar al Escuadrón 201 los aviones de México. Comenzaron a llamarlos los protectores del cielo. Y para los pilotos mexicanos, la guerra ya no era solo una misión, era una promesa. Después de la muerte de Espinosa, algo profundo cambió en todos. No fue solo tristeza, fue responsabilidad. Los pilotos mexicanos ya no volaban únicamente por órdenes, ni por estrategia. Volaban con el peso de una promesa silenciosa. Si el cielo volvía a rugir sobre Filipinas, ellos estarían allí para proteger a quienes no podían huir. Y la guerra, como si percibiera esa entrega, se volvió aún más cruel. Julio avanzó con lluvias densas y combates cada vez más cercanos. Los japoneses, acorralados, se negaban a retroceder. Cada metro de selva se defendía como si fuera el último. Cuevas convertidas en fortalezas, artillería camuflada bajo vegetación espesa, trampas pensadas no solo para matar soldados, sino para sembrar terror entre los civiles. Fue entonces cuando el nombre del Escuadrón 201 empezó a circular con un peso distinto dentro del mando aliado. Cuando una misión parecía demasiado arriesgada, alguien preguntaba en voz baja: ¿y los mexicanos? No como una broma, como una solución. Misión Alfa Roja, el infierno en la montaña. La siguiente gran operación fue bautizada como Alfa Roja, un complejo japonés oculto en una garganta profunda de la montaña, rodeado de posiciones antiaéreas, nidos de ametralladora y rutas imposibles de ataque convencional. Un oficial estadounidense fue directo durante el briefing: «Esta misión tiene altas probabilidades de pérdidas». Varios comandantes evitaron mirar a los mexicanos. El capitán del Escuadrón 201 no pidió aclaraciones. Ajustó los guantes, observó el mapa y dijo con calma: «Díganos cuándo». Al amanecer, 4 P-47 mexicanos despegaron bajo un cielo gris cargado de electricidad. Las nubes se movían rápido, como si también quisieran huir. Al aproximarse a la garganta, el radio comenzó a llenarse de interferencias. Señales japonesas intentando bloquear comunicaciones. «Formación cerrada», ordenó el capitán. Cuando descendieron, la montaña escupió fuego. Las trazadoras subían desde todos los ángulos. Explosiones tan cercanas que el aire dentro del cockpit vibraba como un animal vivo. Un observador estadounidense en tierra murmuró: «No van a sobrevivir». Pero los mexicanos hicieron algo que nadie esperaba. Bajaron aún más.
Volaron tan bajo que podían ver los rostros de los soldados japoneses disparando desde las cuevas. Cada bomba fue lanzada con una precisión casi imposible. Cada ráfaga apuntó a posiciones ocultas que otros no habían logrado identificar. Un piloto, con el hombro adormecido por el retroceso del arma, gritó por radio: «Por Espinosa y por esta gente». En minutos, la garganta entera ardía. La fortificación cayó. Las tropas terrestres avanzaron. Decenas de civiles quedaron a salvo. Al regresar a la base con el combustible al límite, el silencio fue roto por una frase rara entre oficiales estadounidenses. Ese ataque fue perfecto. Misión Tigre Oriental. Cuando el cielo se volvió suicida. Agosto trajo una nueva amenaza. Los kamikazes. Pequeños aviones japoneses cargados de explosivos, lanzados con una sola misión: morir matando. No buscaban regresar, solo acertar. El Escuadrón 201 fue asignado a escoltar convoyes aliados en la bahía de Lingayen. En teoría, una misión simple. En la práctica, un campo de caza. A mitad del trayecto, el radio explotó en gritos. Kamikazes en dirección sur. 6 aviones enemigos descendían a toda velocidad, apuntando directamente a los barcos. «Águilas, ataquen», ordenó el capitán sin dudar. El primer choque fue brutal. Disparos cruzando el aire, motores humeando, gritos cortando la estática. 3 kamikazes cayeron en segundos. Los otros 3 cambiaron de trayectoria, hacia los mexicanos. Era suicidio. Uno de ellos apuntó directo al P-47 de Santiago Reyes. El enemigo estaba tan cerca que podía ver el reflejo del sol en su cabina. Reyes hizo lo impensable. Se lanzó hacia el mar a toda velocidad. El océano subía como una pared azul. La maniobra era una locura. ¿Funcionó? El kamikaze intentó seguirlo. Perdió el ángulo y se estrelló contra el agua, explotando en una columna de fuego y espuma. Reyes ascendió de nuevo, respirando con dificultad. «Pensé que me moría, pero no hoy», dijo con una risa nerviosa. Los convoyes fueron salvados. El reconocimiento que nadie esperaba. Días después, el general estadounidense de la región reunió al Escuadrón 201. No hubo discursos largos. No hubo formalidades excesivas. Si tuviera 50 hombres como ustedes, esta guerra ya habría terminado. Los mexicanos guardaron silencio, no por modestia forzada, sino porque sabían algo que los oficiales aún no comprendían del todo. No luchaban para ganar elogios, luchaban porque alguien los esperaba abajo. Mientras tanto, en las aldeas, el vínculo se volvía más profundo. Los civiles abrían sus casas, compartían lo poco que tenían. Los niños corrían a abrazar a los pilotos. Las mujeres dejaban collares de flores en la entrada de la base. Los ancianos inclinaban la cabeza en señal de respeto. Un pescador dijo una frase que se repetiría por generaciones: «Si un mexicano murió por nosotros, nosotros cuidaremos de cada mexicano vivo». Y así, sin tratados ni discursos oficiales, nació algo más fuerte que cualquier alianza militar: una hermandad. Pero la guerra aún no había terminado. Y el final, cuando llegó, no trajo solo relieve. Trajo despedidas que nadie estaba preparado para enfrentar. El final de la guerra no llegó con explosiones ni celebraciones. Llegó con un silencio tan profundo que parecía antinatural, como si incluso la selva hubiera dejado de respirar. La mañana del 15 de agosto de 1945, los pilotos mexicanos realizaban inspecciones de rutina en los P-47. Ajustaban tornillos, revisaban depósitos. Era una mañana común, dentro de una guerra que ya había convertido lo extraordinario en costumbre. Entonces, un jeep estadounidense derrapó frente a la base. El oficial saltó del vehículo con el rostro pálido, sosteniendo un papel arrugado. No gritó órdenes, no pidió atención formal, simplemente alzó la voz, temblando.
Japón se rinde, se rinden. Por algunos segundos, nadie reaccionó, no porque no entendieran las palabras, sino porque el cuerpo tardó en aceptar que aquello fuera real. La guerra había terminado. Algunos pilotos se sentaron en el suelo sin decir nada. Otros rieron nerviosamente. Varios lloraron en silencio, pensando en los que no estaban allí para escuchar la noticia. Espinosa, los caídos, los nombres que nunca aparecerían en titulares. La noticia corrió hacia las aldeas como un viento nuevo. En Batangas, una campana que había sido silenciada por los japoneses volvió a sonar por primera vez en años. El sonido era áspero, oxidado, pero vivo. «¡La guerra terminó!», gritaban los niños, y entre ese júbilo una frase se repetía con la misma fuerza. «Vayan a la base, los mexicanos deben saberlo». El camino de tierra se llenó de gente, ancianos con bastones, mujeres con flores, niños corriendo descalzos, bebés en brazos sin comprender por qué los adultos lloraban y reían al mismo tiempo. Cuando llegaron a la base, encontraron a los pilotos mexicanos mirando al cielo. Un cielo limpio, sin aviones enemigos por primera vez en años. Entonces ocurrió algo que nadie había planeado. Los filipinos cruzaron los portones sin órdenes, sin miedo, sin ceremonia. Abrazaron a los mexicanos, a todos, no como soldados, como hermanos. Una mujer tomó el rostro del capitán Varela entre sus manos y dijo: «Gracias por no abandonarnos». El capitán quiso responder. No pudo. El hombre que había enfrentado artillería, kamikazes y fuego antiaéreo lloró como un niño. Desde las aldeas cercanas comenzó a escucharse un canto antiguo, suave y reverente, Bayanco, una canción usada durante tiempos de opresión. Aquella vez no era un lamento, era un agradecimiento. Muchos mexicanos llevaron la mano al pecho, otros se arrodillaron sin darse cuenta. No entendían las palabras, pero entendían el sentido. 2 días después, llegó el telegrama oficial. El Escuadrón 201 regresará a México en 72 horas. La noticia cayó como un golpe silencioso. Volver a casa era lo que habían deseado durante meses, y aún así, nadie sonrió. La última noche llegó con lluvia, como si el cielo también lamentara la partida. Los mexicanos tocaron la guitarra por última vez. Los niños se sentaron alrededor. Las madres llevaron comida, aunque fuera poca. Un pescador puso sus manos ásperas sobre los hombros de un piloto y dijo: «Lo que hicieron por nosotros nunca lo olvidaremos». Al amanecer, los P-47 estaban alineados en la pista, brillando bajo el sol tropical. Los mecánicos los habían dejado impecables, como quien prepara a un amigo para un momento sagrado. Cuando los pilotos caminaron hacia los aviones, escucharon pasos detrás de ellos, muchos pasos. Cientos de filipinos los seguían en silencio. Algunos llevaban flores, otros pancartas improvisadas. «Gracias, México». Muchos simplemente caminaban con la cabeza baja. Los niños corrían para tocar las botas de los pilotos, como ese gesto pudiera asegurar que volverían algún día. Cuando los motores rugieron, todos levantaron la vista. Y antes de despegar, ocurrió el último gesto. Todos los pilotos mexicanos inclinaron las alas al mismo tiempo. No fue una maniobra militar, fue una promesa. El vuelo de regreso fue silencioso. No hubo bromas, no hubo música, solo recuerdos. Las aldeas de bambú, el gallo Pancho, la niña del chocolate, las velas del memorial, los abrazos inesperados. «¿Cómo se supone que volvamos a la vida normal después de esto?», murmuró uno. Nadie respondió. La llegada a México fue distinta. Desfiles, discursos, medallas, flashes de cámaras. La prensa siguió adelante. La política ocupó el espacio. El Escuadrón 201 comenzó a desaparecer de las conversaciones. Pero en Filipinas, nunca. Allí los nombres se siguieron pronunciando. Las flores nunca dejaron de llegar. Las velas nunca se apagaron. Y décadas después, cuando un veterano mexicano regresó a la aldea que había ayudado a liberar, una anciana se acercó, tomó sus manos temblorosas y dijo: «Bienvenido a casa». Él lloró,
porque comprendió algo que el tiempo no había logrado borrar. La guerra terminó, pero el vínculo entre México y Filipinas jamás. La Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho tiempo. Los aviones dejaron de surcar el cielo. Las armas se oxidaron. Los soldados envejecieron. Pero algunas historias no pertenecen solo al pasado. Permanecen vivas porque cargan algo que ninguna bomba pudo destruir: la verdad sobre el corazón humano. Cuando Japón ocupó Filipinas, no solo conquistó territorios, conquistó el miedo. Durante años, la propaganda repitió la misma mentira: los aliados son monstruos, vienen a destruir, a robar, a matar sin distinguir inocentes. El miedo funciona así: deforma rostros, convierte hombres en demonios antes incluso de verlos. Los filipinos aprendieron a temer cualquier bandera que no fuera japonesa, hasta que el cielo trajo algo completamente distinto. Los pilotos mexicanos no llegaron imponiendo poder, no llegaron como conquistadores, no llegaron buscando gloria, llegaron como hijos de otra tierra pobre, cargando en las manos lo poco que tenían, pero ofreciéndolo todo: comida compartida en tiempos de escasez, música compartida en tiempos de silencio, amistad compartida en tiempos de terror, y, cuando fue necesario, sacrificio compartido en tiempos de muerte. El milagro del Escuadrón 201 no fue militar, fue humano. Los libros de historia dirán que participaron en misiones decisivas, que destruyeron fortificaciones, que escoltaron convoyes y enfrentaron kamikazes. Las medallas hablarán de valentía y estrategia, pero las madres filipinas dirán algo más profundo. Dirán que alguien volvió a mirar a sus hijos a los ojos sin miedo. Dirán que el cielo dejó de ser una amenaza. Dirán que un hombre eligió morir para que otros vivieran. Dirán que en medio del horror encontraron hermanos. Porque la historia no vive en fechas ni en rangos, vive en personas. En la niña que probó chocolate por primera vez, en la anciana que escuchó: «Abuelita, ya estoy aquí», en el pescador que ofreció su último pez, en la aldea que cantó para despedir a hombres que ya sentían como propios, en el veterano que décadas después escuchó: «Bienvenido a casa». Aviso honesto al espectador: esta historia está basada en hechos históricos reales, documentados por testimonios, archivos militares y memorias de civiles filipinos y veteranos mexicanos del Escuadrón 201. Algunos diálogos específicos, escenas íntimas y detalles emocionales han sido dramatizados de forma responsable para dar vida a experiencias humanas que no quedaron registradas en cámaras ni documentos oficiales. Estas dramatizaciones no alteran los hechos, sino que buscan transmitir con respeto lo que miles de personas vivieron en silencio. La verdad esencial permanece intacta. México estuvo allí, protegió, compartió y dejó una huella imborrable en el corazón de Filipinas. La guerra no los convirtió en héroes, su humanidad lo hizo. Si esta historia te tocó, si te mostró un lado de la guerra que casi nunca aparece en los libros, si te hizo reflexionar sobre cómo el miedo y la propaganda pueden distorsionar la realidad, entonces ayúdanos a que esta memoria no vuelva a ser olvidada. Dale like al video, comenta desde dónde nos estás viendo, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, historias que demuestran que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad siempre encuentra la forma de brillar. Porque a veces, el mundo espera monstruos y encuentra hermanos.